progresivas y que si tú estás atento vas a poder darte cuenta rápidamente. ¿Entiendes? Pero para esto tienes que tener en tu cabeza ya incorporada el capítulo 7 de trauma raquimedular, trauma de columna y la médula espinal. Esta es la 10ª edición, se las presento y vamos a ir viendo. El trauma de columna puede presentarse en el trauma contuso o penetrante, con o sin déficit neurológico, por lo que debe ser considerado en todos los pacientes con lesiones múltiples. Estos pacientes necesitan control de la columna para prevenir posible incremento del daño hasta que sea descartada una lesión de la columna. El mensaje de la diapositiva 1 del TEC hablaba de evitar el daño cerebral secundario. Aquí hay que evitar el daño medular secundario. Si hay una lesión de columna incompleta, tienes que mantener inmovilizado, ya sea clínico, radiológico, tienes que mantener al paciente inmovilizado hasta que sea definitivamente evaluado y decidido el manejo por el especialista. Eso es fundamental. No puedes retirar una tabla espinal larga en un paciente con dolor. No puedes retirar un collar cervical en un paciente que tiene dolor o alteraciones de la sensibilidad asociado a un trauma. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a aplicar los principios del ABC, del ATLS, cuando valoremos un paciente con lesión de la columna. Eso está claro, las prioridades son las mismas. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Sigue. ¿Alguien que siga? B, breathing. C, circulation. D, disability. Mal. Incompleto. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical y ahora 10ª edición, control de la exsanguinación. Siguiente. Ya pues vamos. Respiración, ventilación y oxígeno suplementario. Siguiente. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. 10ª edición, uso recomendado de torniquetes. D. Disability. Examen neurológico completo más escala de coma de Glasgow. E. Exposición completa del paciente evitando entrar en hipotermia. Vamos a identificar el mecanismo y los tipos habituales de lesión de la columna. El mecanismo de lesión en trauma raquimedular es muy evidente la lesión secundaria asociada a esto. Caída de altura, mecanismo de aceleración y desaceleración, el nadador que no calculó la profundidad del agua se lanza a la piscina y ¡pac! De cabeza. Pero estos son mecanismos en los cuales tú ya tienes que predecir. Acá hay una lesión de la médula espinal, de la columna y la médula. Vamos a describir los signos y los síntomas típicos de los pacientes con lesiones de la médula. Cuando hablábamos de shock, les decía, el shock hipovolémico es el que nos interesa en trauma, pero hay un tipo de shock que se presenta en los pacientes con trauma raquimedular que están hipotensos. ¿Cuáles son las manifestaciones precoces del shock en hipovolemia y en trauma? Vamos. Taquicardia, sudoración, fluidez, nivel de conciencia inadecuado. No te entendí nada, Alejandra. Andrea Alarcón. Taquicardia, palidez, sudoración, nivel de conciencia alterado. Perfecto. Entonces, si yo te digo que está hipotenso, pero no tiene taquicardia, pero está con 80-40 de presión, su frecuencia cardíaca es de 62 y su piel no está pálida, tiene una piel normal o incluso un tanto enrojecida. Este fue el nadador que se lanzó, no calculó y golpeó de cabeza con el fondo de la piscina. Y si te digo los otros datos más, ya los vas a... Está cuadripléjico, no mueve manos ni pies. Shock neurogénico. Que si no leen, jóvenes... Shock neurogénico por la lesión en la
Si la no espinal. leen, si no estudian, es que es difícil. Y lo que yo les voy a decir ya está demostrado, ¿verdad? O sea que si tú lees, si tú solo escuchas, el 10%, 20% máximo de lo que has escuchado vas a aprender. Si escuchas, lees, vas a aprender hasta el 50%. Si escuchas, lees, repites y enseñas, vas a llegar hasta el 70%. Entonces la cosa es leer, venir estudiando y decir, ah, por esto es el mecanismo. Entonces cuando te toque contestar, va a ser una diversión, va a ser muy agradable tener una charla, una discusión interactiva. Vamos a describir las técnicas e importancia de documentar una posible lesión de la columna, un examen neurológico completo. Vamos a describir el tratamiento inicial apropiado del paciente para el siglo XXI, distinto a lo que se hacía en el siglo XX, determinar las condiciones generales del paciente con trauma de columna. Tiene algunas otras lesiones el paciente, que el paciente con shock neurogénico y una lesión de columna con compromiso medular alto. El examen clínico, chao perdido desde el cuello para abajo, de las clavículas para abajo, o sea, apretarle, punzarle, quemarle, no va a sentir absolutamente nada el paciente. Next. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Bien. Ahí tienen el mecanismo de lesión. Entonces, es importante. Masculino de 28 años que sufre caída de 5 metros de un andamio. Él traía casco de protección, pero no traía cinturón de protección. Los testigos informan que el paciente aterrizó de cabeza con el cuello hiperextendido. O sea, simulen, hagan la maniobra, ¿verdad? ¿Y cómo habrá caído este pobre? Lesiones. El MIST no es L, por si acaso, es injury, ¿no? Esto es para recordar, porque es más difícil recordar como MLST. Es mejor recordar como MIST. Mecanismo de lesión, lesiones, injury, nada reportado. S, signos y síntomas. Fíjense. Piel caliente, respiración superficial, no mueve los brazos ni las piernas, presión arterial de 80-60, frecuencia cardíaca de 58, respiraciones 28 y tiene una escala de coma de Glasgow de 15. Tratamiento, nada reportado. ¿Qué te parece, Stephanie? Esmeralda. No habla, no responde. A ver, Hugo Rodrigo. Posible lesión cervical, doctor, en el paciente. Bien. Preguntas para la discusión. ¿Qué posibles lesiones puede tener el paciente? ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos la presentación, o sea, la presentación en pantalla completa, esto está animado, ¿no? Va saliendo una a una las preguntas. A ver, vamos a probar. Toda tu pantalla. No se puede. Algo le ocurre, no quiere. Una pestaña. Esta otra y vamos. ¿Qué posibles puede tener el paciente? Aquí al lado ustedes tienen el mecanismo de lesión, caída de altura con cabeza en hiperextensión. No tenemos nada de lesiones reportadas en el sitio. A mí me llama mucho la atención que la piel está caliente y que esté normo o bradicárdico e hipotenso. Esto se llama, de acuerdo al mecanismo de lesión, y obviamente te está diciendo, no mueve ni las manos ni los pies, ¿verdad? Entonces, esta es una paraplegia, un trauma, una cuadriplegia, corrigiendo. Este paciente, por el mecanismo de lesión, tiene un trauma raquimedular alto. Lo más probable es que esté lesionada la médula a la altura de C4, C5 y apenas tenga función respiratoria por la presencia del músculo respiratorio principal, que es el frénico. ¿Qué otros mecanismos de lesión se asocian a lesiones de la médula? El que ustedes han visto, caída de altura. Segundo, la lesión de la natación, el nadador,
¿verdad? Pues es importante siempre fijarse en la piscina cuán profundo o a qué nivel está el agua y cuánta profundidad tiene en el bajo, en el alto. Después tenemos mecanismos de aceleración y desaceleración y caídas de altura. ¿Qué tipo de shock puede potencialmente presentar este paciente? Ahí un poco más te lo está dando con cucharilla. Piel caliente, respiración superficial, no mueve los brazos ni las piernas, hipotensión sin taquicardia, ¿verdad? Acá no hay taquicardia, no hay piel pálida, sudorosa ni fría, ni alteraciones del sensor, está con Glasgow 15 y la piel está caliente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el shock neurogénico es una manifestación vascular del organismo producto de una lesión neurológica. No se olviden ese concepto, lesión vascular, y que se caracteriza una manifestación clínica vascular por una lesión nerviosa. Hay una lesión o sección de las vías simpáticas descendentes. Por lo tanto, acuérdense en el equilibrio en que trabajan simpático y parasimpático. Si el simpático ha sido lesionado, hay un predominio del parasimpático y va a empezar a trabajar desde lo que es corazón, bradicardia, porque no hay bloqueo del simpático, vasodilatación vascular, porque no hay una pérdida del reflejo vasomotor por ausencia del simpático. Por lo tanto, la vasodilatación explica la hipotensión y además te explica por qué esa piel está enrojecida, porque sabemos cuando la piel y las vísceras y los músculos se van a sacrificar por el cerebro, el corazón y los riñones, hay una vasoconstricción cutánea y por eso la piel está pálida, sudorosa y fría. Pero en este caso hay una vasodilatación cutánea por pérdida de la acción simpática, ¿verdad? Y obviamente no vas a tener taquicardia. Entonces ahí vamos viendo cómo explica fisiopatológicamente los hallazgos clínicos en un trauma raquimedular. ¿Cómo debo manejar inicialmente este paciente? Joven, gravemente lesionado, con un pronóstico reservado, dadas las características. Las prioridades no cambian, jóvenes. Las prioridades son las mismas. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Siguiente. Sigan. La única forma es repitiendo. Respiración y ventilación y oxígeno suplementario. Siguiente. Circulación con control de hemorragias externos evidentes, doctor. ¿Ya? D. Revisión del déficit neurológico. Examen neurológico completo con escala de coma de Glasgow. E. El tema que este libro les enseña un lenguaje común. Y si le vas a poner el tuyo, escribe un libro. ¿Qué harías si el paciente no estuviera respirando? Primero tengo que sospechar que la lesión es mucho más alta, que puede estar incluso comprometiendo el centro respiratorio, porque no tiene ni siquiera músculos accesorios para mover su caja torácica. Entonces tengo que suponer que la lesión es altísima, C2, C3, además de la cuadriplegia. Aquí este paciente va a necesitar una vía aérea definitiva. ¿Qué signos y síntomas observados en este cuadro están relacionados con una posible lesión de la columna? Todos. El mecanismo de lesión, los signos piel caliente, respiración superficial, porque solo el diafragma, como músculo respiratorio principal, no mueve los brazos ni las piernas, está cuadripléjico, está hipotenso. Yo esperaría encontrar en un paciente accidentado hipotensión con taquicardia. No hay taquicardia. Y está con Glasgow 15. Entonces, todo esto me hace pensar en una lesión de la columna. ¿Qué otros signos y síntomas no mencionados previamente pueden estar asociados con la presencia de una lesión de la médula? En la medida que la lesión medular es más alta, C2, C3, C4, C1, C2 en las lesiones del ahorcado, por ejemplo, porque la lesión es ese nivel, cuando la persona se va a colocar la soga en el cuello,
el nudo habitualmente queda en la parte posterior a nivel de la apófisis espinosa. Entonces, cuando jala el cuerpo, lo que hace es elevar el mentón, toda la cabeza, y el nudo que está en la parte posterior va a empezar a fracturar las apófisis espinosas en la medida que la cabeza por el peso se va hiperextendiendo, y habitualmente se acompaña de la lesión de la apófisis espinosa más fuerte que tenemos, que es del axis. Y las lesiones de este nivel van a condicionar, además de la cuadriplegia, un cuadro de insuficiencia respiratoria que si no lo intubas en ese momento perdemos. Y hay otro dato que llama mucho la atención en los pacientes con shock neurogénico, ¿no? Que es clásico, las chicas se asustan cuando ven, que es el priapismo, ¿no? Por el mismo fenómeno de la vasodilatación, pérdida del tono simpático. Entonces los pacientes, entonces si tú ves este hecho clínico, ya estás confirmando que tiene una lesión neurológica, y obviamente la lesión cuanto más alta, mayor el compromiso neurológico. Va progresando el caso. Fíjense, ahí está el albañil. El paciente está incapaz de mover o sentir las piernas y los brazos, también nos decía. El paciente puede mover los dedos y las muñecas bilateralmente. ¡Qué maravilla! O sea, esto ya es un signo de recuperación. Al parecer la lesión es más baja de lo esperado, porque ya está empezando a recuperar los deditos. Pudo ser un fenómeno de latigazo, y el resto de la lesión hay que ver con las horas cómo evoluciona. Hay una débil extensión de los tríceps, pero hay intento de movimiento de brazos, eso es bueno. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación por dermatomas y por miotomas individualmente en el examen muscular. El paciente es incapaz de mover el codo del brazo, entonces ya estamos hablando de C4, C5. El paciente es capaz de sentir dedos y pulgares bilateralmente. Esta maniobra, del mochilero se llama, ¿verdad? En el camino. ¿Qué nervio movilizan los pulgares? Hay que saber. Vamos a ver en este momento en la gráfica. Y el paciente es incapaz de sentir los brazos internos por encima, o sea, la parte interna de los brazos por encima de los codos. Todos estos datos nos están hablando de afectación motora y sensorial, ¿no? De un nivel probablemente C5, C6. Ya eso le da un mejor pronóstico de una cuadriplegia, porque hay cierto grado de mantenimiento de la inervación motora y sensorial de extremidades. Por más insuficiente que sea, tiene un excelente pronóstico. ¿A qué nivel se sospecha la lesión de la médula? Vamos a dejar de... No. Vamos a ir acá. Vamos a dejar de presentar. Y vamos a ir a esta. Al Meet. Una ventanita. Y vamos a ir con esto. Compartir. ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Muy parecidos los datos, fíjense. El de 38 años sacado de una piscina. El otro escenario que les decía. Hipotensión sin taquicardia. No moviliza sus miembros superiores ni inferiores. Describir la anatomía. Otro tipo de mecanismo de lesión. Accidentes de moto. ¿Cuándo debo sospechar? En base al mecanismo de lesión. En el paciente inconsciente. Cuando existe déficit neurológico. O existe algún grado de dolor o disminución de la sensibilidad en la columna. ¿Cómo debo proteger la columna durante la evaluación, el manejo y el transporte? Con un collar cervical, el que te inmovilice la mayor cantidad, y además de colchonetas laterales. Eso es importante. La protección es prioritario, la detección es secundaria. No hay un collar cervical semirrígido que te inmovilice 100%. El mejor alcanza un 70%, por lo tanto es además importante colocar las almohadillas laterales y colocar los cinturones de fijación que van por la frente y los hombros. Eso nos va a ayudar bastante. El examen neurológico es fundamental y, ojo, la ausencia de dolor e hipersensibilidad de la columna es un dato muy importante. Cuidado con el paciente con alcohol y drogas que nos pueden enmascarar y desviar la evaluación de la columna. Si el paciente está consciente, coopera, es capaz de concentrarse en su columna, no tiene dolor en la columna o hipersensibilidad y tiene movimientos voluntarios, no tiene sensibilidad al dolor, esta es una evaluación clínica realizada por el médico de emergencia, ¿verdad? Mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración. Muy bien, señor.
voy a retirar la parte frontal del collar, ¿ya? Entonces, tú haces, al retirar, ¿tienes dolor en tu columna? ¿No? ¿Dolor espontáneo? No. Ahora flexión. Lleva tu mentón al pecho. Flexión, extiende. Todavía la parte posterior del collar está en su lugar. ¿Te duele? No. Flecta al lado derecho. ¿Te duele? No. Flecta al lado izquierdo. ¿Te duele? No. ¿Tienes adormecimientos en los dedos, en las muñecas, algo? No. Voy a retirar la parte posterior del collar. Estoy tocando la columna en las apófisis espinosas. ¿Te duele? No. Muy bien. Ahora, contrapresión. Baja el mentón, aprietas un poco, creas un efecto de oposición para buscar los movimientos. Si no hay dolor ni cambios en el examen neurológico, tú puedes retirar el collar cervical. Cuando la conciencia está alterada o hay signos, ya sean clínicos, radiológicos o tomográficos, tienes que mantener la inmovilización hasta que el especialista decida. ¿Cómo confirmo la presencia o ausencia de una lesión significativa de la columna? La clínica, el mecanismo de la lesión, la clínica es fundamental y una radiografía simple te va a ayudar muchísimo en la detección de lesiones. Lo importante es saber leer una radiografía como lo hicimos ayer de columna cervical, saber pedir opciones de posición cuando estás sospechando lesión del complejo atlas-axis, la transición C5, C6, es decir, tómame por favor una radiografía en posición del nadador. ¿Verdad? El técnico sabe, no sabe la fisiopatología, pero sabe cómo va a hacerlo, presumir la inestabilidad de la columna y consulta temprana con el especialista. Fíjense este porcentaje. Una radiografía cervical lateral excluye el 85% de las fracturas, pero tiene que estar bien tomada, que se vean los 7 cuerpos cervicales y la transición C7-T1, ¿verdad? Eso es y si tienes una AP, mucho más todavía. Ahora, para complementar esta radiografía lateral bajo costo, alto rendimiento, 85%, tengo dudas en la transición atlas-axis, voy a adicionar proyecciones anteroposteriores de odontoides, boca abierta, agujero occipital, subo al 95%. Podría pedir una tomografía, pero con esto, con un costo bajísimo, ya obtuve un resultado. Voy a preferir una resonancia para ver el grado de compromiso de la médula. Y puedo pedir también posiciones del nadador y la resonancia magnética. No se olviden este detalle, 10% de los pacientes con una fractura de la columna cervical tienen una segunda fractura asociada. Por lo tanto, necesitamos hacer un barrido completo de toda la columna vertebral. Se está repitiendo. En estas circunstancias vamos a tener dificultades. Estos son los datos importantes a tener en cuenta. La evaluación de la columna puede complicarse en inconscientes, parapléjicos, adulto mayor o shock. El retiro de la tabla es fundamental, pero previa evaluación por el especialista y sobre todo en el paciente cuadripléjico. Cuanto mayor tiempo lo tengas en la tabla, las zonas de presión, sacro, talones, escápulas van a empezar a sufrir y ya es una etapa inicial de zonas de presión y al futuro escaras de decúbito. Alrededor del 5% de los pacientes con lesión de la columna empeoran neurológicamente en el hospital por malos manejos o subdiagnósticos. ¿Cómo debo evaluar el estado neurológico del paciente? Así como tenemos una escala de coma de Glasgow, el examen neurológico completo de la columna incluye lo que es las maniobras, la evaluación motora, la evaluación sensitiva, nivel óseo, nivel motor y nivel neurológico. Ahí tiene. Nivel neurológico es el nivel más caudal de función motora sensitiva. ¿Se han fijado? Pero mueve el pulgar, tiene adormecido el pulpejo de los dedos. Siente algo en la cara interna de los brazos, pero no extiende los codos. Nos está hablando de una raíz en particular. El nivel motor y el nivel sensitivo pueden no coincidir. Habitualmente no coinciden, jóvenes, sobre todo en la columna torácica y lumbar, porque las raíces nerviosas emergen y tienen un recorrido. Habitualmente el nivel óseo, o sea, el sitio lesionado, fracturado, va a estar un nivel habitualmente más bajo del nervio emergente. Y además, que acuérdense que los pares craneales en la columna son 8 los cervicales, no son 7, porque se empieza contando por encima del atlas.
El nivel sensitivo puede variar de cada lado, indudablemente que sí, si la listesis o compresión es contralateral, y el nivel óseo de la lesión de la columna habitualmente no coincide con el nivel motor ni sensitivo. Entonces, nosotros evaluamos nivel motor, nivel sensitivo, nivel óseo. Eso contempla un examen neurológico completo y eso tienes que dejarlo registrado. Y para eso vamos a recurrir a esto. ¿Dónde está? Ah, no, han puesto hay un gráfico, un cuadrito, donde están los dermatomas y miotomas. Se habla de una lesión neurológica completa cuando no hay función motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión. No existe, ahora vamos a saber a continuación cómo examinar la parte motora, la parte sensitiva y la parte propioceptiva, ¿no? El tema de la sensación profunda o la posición de los dedos, particularmente de los pies. La lesión incompleta es cualquier preservación motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión. En el caso de la 10ª edición, acuérdense, cuando llegó en el sitio del accidente no movía las extremidades. Ahora ha llegado y con las medidas básicas de inmovilización hay una cierta mejoría en las extremidades superiores. ¿Cómo identifico y trato el shock neurogénico y el shock espinal? Para esto primero tengo que saber. Clínicamente yo puedo evaluar, y esto es fácil de hacerlo, jóvenes, es cuestión de recordar un poco de anatomía. Yo puedo explorar 3 fascículos nerviosos y saber cuáles se entrecruzan y cuál no, ¿ya? Puedo evaluar el tracto, el córtico espinal lateral, ¿ya? Puedo examinar el espino talámico lateral, temperatura y calor. Y puedo examinar las columnas posteriores, el gracilis y el cuneatus, en la parte posterior de la médula. Esto es la sensibilidad propioceptiva. Córtico espinal motor, se cruzan. Las columnas dorsales son ipsilaterales, al igual que el espino talámico, temperatura y dolor, ¿verdad? Entonces, voy con una agujita pinchando, igual aquí, igual que esto, vas haciendo una estimulación simétrica para ver si la disminución de la sensibilidad es paralela o vas bajando de arriba para abajo. ¿Sientes aquí? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pinchando. Y aquí no siento nada. Entonces ya tienes el límite del espino talámico y empiezas a ver los movimientos. Para eso tienes que saber quién mueve al pulgar, quién mueve al índice, quién mueve el bíceps, quién mueve el tríceps, quién mueve el codo, quién mueve las piernas. Todo eso en evaluación. Vamos a ir por acá. De presentar. Vamos a ver a la otra opción. Esta. ¿A qué nivel? No, aquí está. Qué bueno. Entonces, esta es la representación del gráfico que nosotros... ¿Están viendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, estamos viendo la representación nerviosa, ¿no? Que es importante. Esto no tienes... El Glasgow sí lo tienes que saber de memoria porque es relativamente fácil aprender. Pero esto no. O sea, tú dices, ¿tú lo sabes? No, no lo sé. Tengo un cuadrito en mi servicio de emergencia y sé que la capelina cervical está representada por la inervación sensorial C2, C3 y C4. ¿Dónde voy a buscar? Los puntitos rojos, occipital, clavículas, trapecio, ¿no? Apretas el trapecio ahí. Entonces estás evaluando C4. Esos son los puntos sensoriales. Visto de frente, la capelina cervical, C2, C3, C4. ¿Dónde examino? En lo que es la región occipital. Las clavículas es una zona súper sensible y el trapecio el otro. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, las tetillas, ¿a qué nivel corresponde? T4. Por encima de las tetillas, las axilas, estamos hablando de T2 aproximadamente, y la parte sensorial en verde, C5, ¿verdad? La parte motora, C6, la palma, fíjense, el pulgar, C6, C8, hay C8, sí, hay C8. Otro sitio, habitualmente uno lo que aprende son T4, tetillas, T8, ombligo, T12, pubis. No, T10, ombligo, T8, T12, pubis,
T10 ombligo y T4 tetillas. Entonces tú ya tienes el nivel sensorial macro con esto y luego vas a ir examinando todo lo que es la parte anterior, L1, la ingle, L2, la parte interna de los muslos, L3, rodillas, L4 y L5, cara interna y cara externa de las piernas, y ya los sortejos del pie, S1. La cara posterior, esto es importante, uno de los últimos estímulos que desaparecen son los estímulos sacros, ¿no? S4, S5. Volvemos. ¿A qué nivel se está sospechando la lesión? Entonces estamos viendo que es aproximadamente entre C5 y C6. ¿Qué recursos están disponibles para determinar el nivel de la lesión de la médula espinal? Mecanismo de lesión, examen clínico y evaluación neurológica completa, motora, sensorial y óseo. El óseo lo vas a obtener con la radiografía o con la tomografía, el sensorial y el motor lo vas a obtener a través de estos cuadritos. ¿Por qué es diferente el examen entre el brazo derecho y el izquierdo? ¿Qué aspectos son importantes de comentar del examen neurológico? El nivel de afectación neurológica con el que está llegando, es igualito que el Glasgow, ¿no? Si llegó con 10 y en tus manos ha caído en los 15 minutos a 6, quiere decir que algo estás haciendo mal, ¿no? Y es importante documentar los hallazgos del examen neurológico de manera precisa y completa para que no te digan al día siguiente mi familiar ingresó caminando. Entonces tú tienes que estar cuando su familiar llegó a las 16:15 al servicio de emergencia, llegó cuadripléjico. No movía ni los brazos ni las piernas. Eso se llama cuadriplégica. Cuadriplegia es asociado a la lesión cervical. ¿Qué imágenes solicitarías para este paciente? No. Radiografía de columna cervical, 85% de rendimiento. ¿Qué herramientas están disponibles para ayudar con las decisiones relacionadas con las imágenes de la columna? Optimizar con las radiografías de odontoides, boca abierta o agujero occipital. Y si hay sospecha de lesión C5 o C6, vamos a hacer una posición del nadador. Y obviamente si tengo sospecha de lesión medular, voy a pedir una resonancia. Detalles del caso. El paciente está con movimiento espinal restringido, tabla espinal larga, un líquido de solución cristalloide aplicada, y cuando haces el diagnóstico de shock neurogénico, cuidado con los líquidos, no puedes sobrecargar. Los signos vitales, la presión ha subido un poco, la frecuencia cardíaca sigue baja y su Glasgow 15, shock neurogénico. Progreso del caso, radiografía de tórax, hemos medido, estamos bien, pelvis más negativo. Tomografía no está disponible. Radiografía de columna cervical lateral, fractura de C6 con desplazamiento anterior de maravilla. O sea, qué pena que se haya fracturado, pero que vuelva hacia adelante el desplazamiento y no hacia el canal medular, porque si no, secciona la médula. El paciente, además de la tabla, tiene un collar cervical que le limita el movimiento. Los signos vitales los hemos visto. ¿Cómo vamos a sacar el ABC del paciente en este momento? Está con Glasgow 15, respiración de 28, no tengo problemas respiratorios, vamos a hiperoxigenar al paciente, mantener estabilizada la columna cervical. Ahora, progreso del caso. Después de un litro de cristalloide, la frecuencia respiratoria aumenta a 30, se está agotando al paciente el ojo, se queja de dificultad respiratoria y está reteniendo CO2. Fíjense, el CO2 ha subido a 50. Debería estar manejando cuánto. No se sorprende, uno por uno a la vez. CO2 alrededor de 35. Aquí está con hipercarga, el paciente se está durmiendo, tiene dificultad respiratoria, los niveles de CO2 en la sangre circulante son muy altos y el paciente va a hacer un paro respiratorio por depresión respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer? Vía aérea definitiva. ¿Qué es vía aérea definitiva? Ahora, en lugares de obtención de una terapia intensiva con todas las condiciones, en momentos que incubes a este paciente, difícilmente lo vas a sacar del ventilador mecánico, porque se adaptó, no tiene esfuerzo muscular,
Por lo tanto, en estos casos existe un sistema de ventilación externa que se llama, es una coraza externa como una papa, ¿verdad? Que obliga a respirar. Es esta materia como una papa que hace el baño, empieza a jalar, estimulando los músculos de los nervios para evitar precisamente el cuerpo. Es lo más fácil. Ese paciente no va a salir más ventilado. Concluye que el paciente está intubado y vamos bien, creo que lo más hemos aprendido. La presión arterial cambió a 116 con los motores en el shock neurogénico autorizados a usar drogas nocivas precocemente. Está trazando un 98 con fiebre de 30. El fármaco negativo traslada la edad de los definitivos donde se identifican fracturas de 6 pasado a 30. Hay una cirugía de fractura de C6, manual en el equilibrio de la C6 y traslada a un centro de rehabilitación del desplazamiento. Dejar de desacelerar y vamos a hacer es esta. Entonces, estamos enfocando y reforzando algo que nos olvida. Es un fenómeno cardiovascular debido a una lesión nerviosa, pérdida de tono simpático, asociada a una lesión nerviosa actualmente se cálculo vascular, que se caracteriza por imposibilidad de cardiaca, y el desde el paladar de los también ligeramente. A diferencia del shock espinal, el shock neurogénico es un fenómeno cardiovascular por acción o presión neurogénica. En cambio, aquí es un fenómeno neurológico nada dinámico. Y es netamente neurológico. Ocurre automáticamente que la presión de la médula tiene una relación variable y se caracteriza por las clases de automático y pérdida de los recursos. Otras consecuencias más a la lesión de la situación adecuada. La lesión se calcula para un momento de diseminación todas las adecuadamente o con estos pacientes con el mecanismo de lesión y la presencia de las lesiones comportamentales con presión cargada. ¿Cómo manejar los pacientes con lesiones de la médula espinal y la lesión cerebral? Después vamos a mantener una adecuada relación y información, una buena presión arterial y satisfactorio. Hay que evitar la infección. En estos casos hemos dicho que podemos utilizar drogas vasoactivas para mejorar la hemodinamia. Y aquí hay que declarar a aquellos pacientes que tienen capacidad de fracturas estables del neurológico, no realizar más procedimientos de desgaste en el traslado. El traslado también tiene que realizarse en buenas situaciones. Tienen que estar claro que acompañen todos los procedimientos antes de realizar. Después de poner mejor, los ojos mejoran. Preguntas. El capítulo lo leía a todos, son importantes. Es lo más básico de la celeste. El mecanismo de lesión o la sistemática del trauma te dice la historia, cómo ocurrido y después de decir con un alto signo de acercamiento cuáles son los diagnósticos en relación a la lesión. Los signos y los síntomas son típicos. Es importante documentar el sitio de la lesión, el tratamiento inicial, el manejo adecuado de los pacientes con trauma. En la octava edición, el mundo era el uso de la metilprednisolona en bolo y luego dosis de mantenimiento posterior a trauma de la médula espinal por fenómeno contuso por sección. Y nivel de evidencia del grado de manipulación era A1 o B, pero era altísimo el nivel de evidencia donde decía que la práctica de la droga mágica duró 4 años aproximadamente el uso de la metilprednisolona por cualquier tema,
pero después se demostró que en realidad no es tan evidente, no de medición. Si tienes, dale, no tienes ningún problema. Dale a la persona que existe en los lugares. Tiene cierto efecto, así como el uso de corticoides en el TEC no tiene ninguna evidencia científica, pero todos los neurocirujanos lo dan. Lo administran, lo recomiendan, pero si no tienes ningún problema, nadie te va a meter juicio porque no tenías metilprednisolona. Pero si tienes, dale un bolo, va a ayudar a desinflamar. Preguntas jóvenes. Cada vez tenemos mujeres embarazadas conduciendo, adultos mayores conduciendo, con todas las limitaciones que esto implica. Y cuando uno tiene un accidente con una mujer joven, uno siempre tiene que tener en cuenta que probablemente existan dos seres humanos en la resucitación. Y rápidamente tendré que poner en reversa mi disco duro y revisar capítulo 12, trauma, la mujer embarazada. Y empezar a revisar y decir, o sea, cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y cómo se activan estos mecanismos frente a la pérdida de volumen y saber diagnosticar rápidamente los estados de sufrimiento del producto del embarazo. Y además, esta segunda parte, la violencia doméstica. Hoy una noticia terrible donde al hospital escuché, 33 feminicidios en Bolivia en lo que va del año. Yo creo que esto es inconcebible. Somos una sociedad demasiado violenta, machista. No entra en la cabeza. 33 es increíble. ¿No? ¿Hay cambios en la anatomía y la fisiología que influyen en la evaluación de las pacientes embarazadas? Por supuesto que sí. ¿Se alteran los signos y los síntomas de las lesiones? Claro que sí. ¿El manejo de la respuesta de la reanimación es distinta? Sí, pero las prioridades son las mismas. A, B, C. Así como los resultados de los exámenes diagnósticos. Cambia la anatomía, obvio, el útero empieza a crecer de ser hasta la semana 20 intrapélvico, se hace extrapélvico, llega al ombligo y llega hasta por debajo de las costillas a las 40 semanas. Tenemos lo que les decía también en shock, la hipervolemia fisiológica del embarazo. O sea, aumenta el continente para soportar a un contenido extra que es el embarazo. Las respuestas de la reanimación deben ser consideradas en el contexto de dos pacientes y los exámenes igual. Mujer de 25 años, quien parece estar en el tercer trimestre del embarazo, parece obvio una tremenda barriga, es traída al departamento de urgencias luego de una colisión vehicular. Está inconsciente e inmovilizada sobre una tabla espinal larga. ¿Cuáles son sus prioridades y cómo impacta el embarazo en el tratamiento? A mí me llama la atención algo y siempre he observado, la vez que hemos utilizado esta diapositiva, he observado esto, ¿no? De que está en una tabla espinal larga, evidentemente, pero el útero está bien centrado o incluso más pegadito a la derecha, yo diría, ¿no? En una mujer embarazada jóvenes, la primera medida es poner rápidamente un rollito, una almohadita bajo la cadera derecha de la paciente, suavemente, para que el útero se desplace hacia el lado izquierdo de la paciente y descomprima la presión que está ejerciendo sobre la vena cava y van a ver cómo mejora la madre y el hijo inmediatamente. Llevarlo el útero al lado izquierdo. Vamos a discutir las alteraciones anatómicas y fisiológicas del embarazo, las prioridades y
los elementos de la violencia doméstica. Está embarazada, de más la pregunta, ¿no? Útero grandote, siempre tenemos que tener un test de embarazo en una mujer joven. ¿Cuáles son los cambios que ocurren durante el embarazo? Hasta la 12ª semana es un órgano, el útero, recién a la 10ª semana el útero se hace abdominal. A las 20, perdón, corrección, a las 20 está a la altura del ombligo. Hasta las 12 es pélvica. De la 12 a la 20 ya se hace abdominal. A la mitad del embarazo, 20 semanas, está a la altura del ombligo. Y entre la 34 y 36 ya está a nivel del reborde costal. Y entre las 38 y 40 semanas puede bajar porque la cabeza ya encaja en la pelvis preparándose para el trabajo de parto. Durante el primer trimestre, 12 semanas, el útero es intrapélvico y de paredes gruesas. El feto está bien protegido. Los riesgos, hasta esta altura, hasta la 20 semana, aborto e inmunización si hay problemas de comunicación con la sangre de la madre al niño. En el segundo trimestre, el útero ya está a la altura del ombligo, la pared del útero se hace cada vez más delgado, pero ha aumentado el líquido amniótico que va a ir amortiguando los golpes en el producto del embarazo. ¿Cuáles son los riesgos a esta altura? El desprendimiento de la placenta, el embolismo por líquido amniótico y la isoinmunización materno-fetal por el traspaso de las mínimas cantidades de sangre de la madre al feto a través de la placenta. En el tercer trimestre, el útero es subcostal, la pared es extremadamente delgada, está expuesto a los traumas. La semana anterior, terrible, es muy amarillista la prensa, ¿no? Habían agredido a una señora embarazada, creo que está todavía en el Vietnam, ¿no? Y lesionaron al producto del embarazo. Es terrible, ¿no? O sea, porque era grande ya. Las vísceras abdominales han sido desplazadas hacia la parte superior. Esto ya se empieza a ver a partir de la 20ª semana. Hay compresión de la vena cava inferior, entonces desplazan el útero al lado izquierdo. Los riesgos cuando hay fracturas pélvicas con hemorragia materna, desprendimiento prematuro de placenta, embolismo con líquido amniótico, es letal si uno no detecta precozmente en la mamá, y la isoinmunización. ¿Qué cambios fisiológicos ocurren? Aumento de la ventilación minuto por elevación del hemodiafragma, aumenta el pulso y el gasto cardíaco, pero también tenemos un incremento de la volemia, la hipervolemia fisiológica del embarazo. Hay un incremento de la tasa de filtración glomerular y el tiempo de vaciamiento gástrico también, se hace más lento por el fenómeno hormonal. Como hiperventila, ahí baja la PCO2 y como hay una hipervolemia, se ha incrementado el lago, ¿verdad? O sea, el continente y el contenido del hematocrito se reduce, se diluye. Entonces, es por eso que hay una anemia, la anemia fisiológica del embarazo, por lo cual hay que suplementar con fierro para mejorar esto. La revisión primaria y los riesgos A, B, C. Acuérdense, el estómago más lento por el fenómeno hormonal, vaciamiento gástrico retardado, hay riesgo de aspiración. La ventilación es difícil, con un diafragma súper alto, sobre todo en el último trimestre. Y fallas en reconocer la pérdida en sed de la volemia. No se olviden, hay una hipervolemia fisiológica. Y tener en cuenta que en D, que la mujer embarazada podría convulsionar y no olvidarse en el último trimestre la enfermedad hipertensiva del embarazo como una causa de convulsión y que no necesariamente es TEC, ¿verdad? Ojo, eso es importante diferenciar en la enfermedad hipertensiva del embarazo, ves sus piernas edematosas, hipertensa, pudo haber convulsionado a causa de una eclampsia. ¿Cómo evalúo y trato a los dos pacientes? Las prioridades son las mismas, A, B, C. El monitoreo fundamental de inicio es vital la participación del obstetra, cuidados definitivos de la madre y ojo, las madres que son RH negativas hay que utilizar inmunoglobulina, ¿no? En sospecha de lesiones bajas ante la probabilidad de una isoinmunización y la consulta temprana con el obstetra.
En la madre, igual que en la no embarazada, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Ventilación y respiración con oxígeno suplementario. Si tiene un neumo, los tubos hay que colocarlos más arriba, obviamente. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes y desplazar el útero hacia el lado izquierdo e infundir volumen cuidadosamente. D, en D, no solamente en TEC, y acordarse la eclampsia, que la convulsión puede ser debida a la enfermedad hipertensiva, y la exposición E es igual que en la no embarazada. En el feto, si tú haces una adecuada resucitación en la madre, el producto del feto va a tener una excelente resucitación. Hay que estar atentos a ruptura prematura de membranas, sangrado vaginal, que te voy a hablar de desprendimiento prematuro de placenta, pérdida de la relación del fondo uterino, te puede estar hablando de una ruptura uterina y además trabajo de parto inminente. Es una señora que llega, esto les tiene que sonar como preocupante, que llega con cierta frecuencia al servicio de emergencia, una señora retraída, que de repente va escondiendo las manos porque tiene quemaduras por cigarro, no cicatrices, porque el agresor no quema habitualmente, no lesiona en partes visibles, pero psicológicamente afectada, y hay una persona que está detrás de ella así mirando como un águila, ¿verdad? La señora, ¿qué le ha pasado? Me duele mi tórax porque ayer me he caído, ¿no? Y tiene 3 costillas fracturadas. Es difícil que se fracturen solas las costillas, a no ser que sea una patada, un golpe directo. Entonces, esto es reconocer la violencia doméstica. Y la violencia doméstica viene de la casa, jóvenes. Es una causa importante de trauma, puede determinar en discapacidad y muerte, no solamente en mujeres, niños y adulto mayor. El tener un abuelo con la ropa sucia, vomitada, es agresión, ¿verdad? Patrones y pistas similares al maltrato infantil, no solo las mujeres, y alto riesgo durante el embarazo. Los indicadores: lesiones que no concuerdan con la historia, una pobre autoimagen, depresión, introversión, autoagresión, intentos de suicidio, frecuentes visitas al departamento de urgencia, pero no es al mismo, ¿verdad? Porque rápidamente a la tercera visita te vas a dar cuenta, si no, van rotando. El agresor es psicópata y no te lleva al mismo, te lleva a un lado, te lleva al otro lado, como para ir borrando las pistas. Síntomas sugestivos de abuso de fármacos, normalmente es yo me hice, y la pareja insiste en estar presente durante la entrevista. Hay un tamizaje, preguntas de tamizaje súper sencillas que hay que hacer, y en primera instancia tienes que encontrar formas de deshacerte del agresor, decirle, por favor, anda a hacer los documentos de admisión, vamos a necesitar datos, tienes que ir a aportar. O sea, con engaños sacarlo del ambiente, y ahí preguntarle a la señora, ya sin presión, ¿alguna vez ha sido pateada, golpeada o herida de alguna manera por alguien en el último año? Por alguien, pues si tú dices por él, si es sí y por quién, ahí recién ves el por quién. ¿Se siente segura en su relación actual? ¿No? Ahí viene el llanto. ¿Hay alguien de una relación previa que le haga sentir insegura ahora? Entonces, esas son las preguntas de tamizaje. ¿Y qué hacer? ¿Cómo respondo a la violencia? Esto es fundamental. Tiene que haber la participación del servicio social, una charla confidencial con la víctima. Tienes que sacarla del ambiente peligroso, recomendar un lugar seguro, explicar la preocupación por los niños que están en el hogar, y una vez que la víctima esté segura y su consentimiento, remitir al Servicio de Seguridad Social. En niños esto es más dramático, y dice, aquel niño que ha llegado a tu servicio de emergencia pediátrico en un turno de fin de semana con fracturas de extremidades o fracturas de costillas, una lesión seria, y si tú no has detectado, no has sospechado por tu inocencia agresión o lesión doméstica, el 50% de los niños llegan al otro servicio de emergencia la próxima ocasión muertos, jóvenes. Es a ese nivel en que las estadísticas hablan de la agresión a los niños también. Entonces, ojo con esto. Es importante sospechar. Yo siempre ando preguntando cuando estaban los estudiantes en la visita, ¿no? Un niño fracturado, tengo que sospechar, tengo la obligación de pensar
de que si no ha habido algún otro factor externo como NOXA, preguntar a enfermeras cómo ves a la familia, es una familia unida, viene la mamá, viene el papá, y cuando está el niño solo mirarlo de un ladito, de otro ladito, en presencia de la enfermera para ver si hay cicatrices antiguas, equimosis morbiformes, o sea, de distintos colores que te podrían hablar de traumatismos anteriores, ¿no? Lo mismo en la mujer. Es un tema, el embarazo y trauma es un mundo también muy grande, pero cuando tratas y los dos pacientes salen bien del trauma y la guagua nace después, o sea, es una tremenda satisfacción. Pero ¿cómo concluyes con trauma doméstico, que es crítico, pero hay que saberlo porque se está viendo con mucha frecuencia este fenómeno? Preguntas. Como verán, el que sabe, sabe nomás, ¿no? O sea, he buscado un capítulo relativamente corto para aprovechar el tiempo y hemos avanzado 2 temas hoy. Disculpe, doctor, una